Si en algún momento sabían que este tipo de abordaje iba a suceder, si tenían información. Sí. Y esa información, ¿cómo la conocieron? Y si sabían la magnitud que podría haber llegado a tener y que tuvo. Vale, pues mira, desde el día 17 más o menos, empezamos, desde el día 17 de mayo, empezamos a hacer un seguimiento vía internet de los medios de comunicación israelíes a través de su página web para ver qué estaba declarando el gobierno israelí sobre la flotilla. Claro, día a día el discurso del gobierno israelí se va haciendo más agresivo, se va haciendo más duro, hasta que un día, pues creo que fue el día 22 o el día 23, el gobierno israelí hace público que va a utilizar comandos del Sahal para abordar los barcos. Cuando tú hablas de comandos del Sahal, tú estás hablando, pues es como si hablases aquí en España de los GEO. Claro, si va a haber un abordaje de los GEO en un barco, evidentemente pues, van a mirarnos hasta los dientes y estás hablando de un abordaje de guerra. Nosotros tomamos contacto con la embajada española en Israel y en Turquía para decir, oye, frente a lo que está diciendo el gobierno israelí, ¿vosotros qué vais a hacer? O sea, no sé, ¿va a haber algún tipo de mediación? O sea, algo. La respuesta que obtuvimos fue que ellos nos darían asistencia consular de vida, que es cuando tú tienes un problema en el extranjero, pues pierdes la documentación, te hacen un papelito, pues no. Por eso paraban las balas. Claro. Y luego, también hay periodistas honestos. O sea, no todos son mercenarios. Y bueno, pues hay corresponsales que están en Jerusalén, que están en Tel Aviv, que vía internet y vía chat nos filtraban algún tipo de información de lo que se decía más directamente desde Israel. O sea, que no era directo, o sea, que no era ver los medios de comunicación, sino que ellos tenían acceso a otro tipo de información pues, más directa y de alguna manera no lo daban, claro. O sea, nos decían, prepararos, porque esta gente va por todas. Aunque nosotros nos preparamos como podemos, ¿no? Aguantar, chaval, ¿no? Lo mío solo quería saber si el vídeo se puede consultar en internet o sí, en la página web de rumbagaza.org hay un apartado que pone vídeos y bueno, pues ahí está este vídeo y hay otros vídeos más y luego en YouTube tenemos un canal que es Cultura y Pau, que ahí también tenemos muchos vídeos, o sea, no solo de esto de la flotilla, sino también de la marcha por la libertad de África, que también participamos. Y hay un canal que tenemos también en Blip TV, que es culturaypau.bliptv.com o blip.tv, no sé, que hay también muchos vídeos. Quiero hacer un comentario a nivel personal, es que has hecho unos buenos comentarios que como periodista me siento dolida, ¿vale? A ver, ojalá los periodistas pudiéramos marcar la línea editorial de los medios para los que trabajamos. Yo tengo la suerte de trabajar en un medio comunitario y puedo, o sea, los criterios editoriales son criterios periodísticos, pero los periodistas de los medios convencionales, entre comillas, no tienen esa suerte. Por lo tanto, me gustaría que no enjuiciaras a los periodistas, sino a los medios, que son los que les pagan y los que les obligan o sea, los que solamente sacan parte de la realidad de lo que ellos recogen. ¿De acuerdo? Lo siento, es muy personal, pero me duele. Vale, ¿te puedo rebatir? Sí, ningún problema. Vale. Evidentemente, mira, los grandes medios de comunicación son empresas que atienden a sus intereses. Pero dentro de los grandes medios de comunicación hay periodistas que son honestos y te puedo poner ejemplos como Olga Rodríguez, te puedo poner ejemplos como Teresa Languren, te puedo poner ejemplos como Mónica Prieto, ¿sabes? O sea, que para mí son referentes de periodismo. Y también te puedo poner ejemplos pues, de periodistas que ya no es la línea editorial, sino su propia posición a la hora de tratar las noticias, que por ejemplo a nosotros nos hirieron, que tú no te puedes ni imaginar cómo nos hirieron, y eso no es línea editorial.
¿vale? O sea, hubo periodistas que cuando nos atacaron, o sea, porque yo he leído la prensa, o sea, estuvimos 4 días fuera de aquí, y tú cuando llegas aquí, a ver qué han dicho los medios de comunicación de ti. Y hubo periodistas que nos acusaron de tener vínculos con Hamas, de ser el brazo europeo de Al-Qaeda, de ser la flotilla de Hamas. O sea, dijeron cosas de Laura Arau y de mí, y de David Segarra ni te cuento, que es un periodista que trabaja en un medio de comunicación en América Latina que se llama Telesur. Pues a ese muchacho tú no te imaginas la cantidad de barbaridades que dijeron de él. Y eso fueron periodistas, eso no fue línea editorial. Y cuando yo hablo de mercenarios, hablo de ese tipo de periodistas. O cuando los bombardeos en Gaza... Me gustaría que no generalizaras, porque al principio cuando se me va tu discurso generalizas. Yo estoy de acuerdo contigo en muchas cosas y de honestos y deshonestos hay en todas partes, pero que, bueno, me gustaría que tuvierais en cuenta que la verdad es que es muy difícil según qué medios de comunicación realmente explicar lo que tú quisieras explicar o realmente la realidad que tú has vivido, porque después llega el editor, te cambia la mitad del artículo y sigue tu nombre ahí firmando, o sea que también hay periodistas deshonestos, pero que me gustaría que no se generalizara porque, bueno, parece que la culpa de todo la tengamos siempre los que menos culpa tenemos, que son los que estamos abajo. A ver, o sea, los periodistas yo entiendo que sois obreros, ¿vale? Pues sois obreros de los medios, ¿vale? Pero dentro de ser obreros de los medios es eso, ¿vale? Honestos y deshonestos, digo. O sea, como no quiero polemizar más, o sea, yo me quedo con lo que tú has comentado y iremos para hablar aquí más. Yo quería hacer una... A mí me gustaría que siguiéramos con este tema antes de pasar a otro nuevo. Yo creo que es muy importante lo que acaba de plantear la compañera. Lo digo para la organización, si podemos tratar este tema. Sí, pero palabras. Sí, no he levantado la mano, pero va a cambiar de tema. Yo creo que para no volver para atrás sería bueno tratar este tema. Dignidad. Te comprometas y después responderme al final, me quedo si queréis y seguimos con el tema periodístico. Pero si yo no tengo nada que hacer hasta las 7 de la tarde, así que no puedo responder a lo que un tiempo de discusión. se me imagina que tenéis vuestro tiempo y vuestro propio programa que tenéis que seguir. O sea, mira, Pero ya que estoy con los micrófonos, voy a... me gustaría preguntarte, no es el tema que estamos hablando ahora, Israel los ataques en aguas internacionales. En principio me parece algo un tanto estúpido por parte de Israel. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no espera a que entréis en...? porque Israel es el niño malcriado de la comunidad internacional. Lleva 62 años gozando de total impunidad, ha cometido auténticas barbaridades y como nunca ha tenido consecuencias, o sea, no vio que tuviera que tenerlas ahora. Y a ellos les convenía atacarnos por la noche, que no hubiera testigos, que no se pudiera ver lo que pudiera pasar en ese barco y pensando que nos cortarían el emisor, pues bueno, pues nos atacaron así. Pero claro, como no cortaron el emisor, el mundo ha sido testigo de lo que han cometido. Pero yo creo que ellos pensaron estratégicamente atacarnos por la noche, que no hubiera testigos, que nadie se enterase de nada, y al día siguiente dar su versión y que se quedase su versión, ¿no? O sea, que se quedara esa opinión más. Bien, buenos días a todas y todos. A ver, frente al tema del papel de los periodistas, yo soy colombiano, bueno, los que saben y los que no saben, mi país tiene un conflicto armado, social y político desde hace 60 años. El presidente saliente es un presidente que está cuestionado internacionalmente por violación a los derechos humanos, por vínculo con el paramilitarismo. El 30% del Parlamento colombiano y su gobierno está en la cárcel. Su partido político desapareció porque todos son miembros vinculados con el paramilitarismo.